Hola gente linda, soy Shio. No sé qué día es hoy porque ¿quién demonios sabe qué día es hoy? Sé que estamos en el verano, afortunadamente, eso sí me llena de mucha felicidad. Ya estamos en el verano de 2021. ¡Yuhu! Que parece que, bueno, no será muy diferente que el verano de 2020 y probablemente no logremos hacer grandes cosas. Y bueno, este video es, o sea, le pongo por nombre que nadie es maestro de su nombre, que puede sonar un poco críptico, intencionalmente es críptico, y van a decir, pero Shio, tú escogiste tu nombre, claramente tú eres maestra de tu nombre. Y en realidad no me refiero tanto a eso, me refiero a una cosa que me sorprende, que creo que llevamos algún tiempo atorados en él, en este problema. A ver, voy a caracterizar el problema y luego voy a decir por qué creo que desafortunadamente la aspiración de ser maestros del propio nombre no va a funcionar. Creo que distintos sectores de la sociedad que han estado oprimidos, marginalizados o excluidos están en un momento en la historia donde quieren de alguna manera ser maestros de sus propias historias, maestros de sus propias maneras de comprenderse, maestros de sus propios nombres. Eh, Lo último no es igual a lo primero. Maestro de las propias historias no es lo mismo que ser maestros del nombre. Pero creo que están estas pretensiones. Lo digo tanto por el colectivo trans, lo digo tanto por el colectivo LGBT en general, también por muchos feminismos y por muchos movimientos en general identitarios que ven la historia, sobre todo la historia del siglo XX, y lo que encuentran en el siglo XX es una historia donde una estructura o una institución o un estado los definió. Por ejemplo, eh, pongo como ejemplo a mi querido Miquel Misé, no tanto a él como persona, sino una cosa que él menciona en este artículo, en este capítulo suyo, en Alianzas Rebeldes, en este libro que se publicó en España hace poco, donde él dice, la comunidad trans ha peleado de alguna manera por no ser definida por otros, por definirse a sí misma. Ahí, por supuesto, él está haciendo este guiño de que la comunidad trans de alguna manera fue definida por los médicos, fue definida por los psiquiatras, fue definida por los sexólogos y fue definida sobre todo en términos que aludían a la patología desde una mirada básicamente cis heterosexual. Y él lo dice, ¿no? El colectivo trans de alguna manera ha buscado volverse, no lo dice con estas palabras, pero ha buscado volverse maestro de sus historias, maestro de sus nombres, de tal manera que no sea la mirada cis heterosexual la que nos define. De alguna manera, que sea nuestra propia manera de contar nuestras historias la que nos define. Y acto seguido dice que le preocupa que hablar de personas cis de alguna manera sea una contradicción para el colectivo trans, porque de alguna forma dice estaríamos imponiendo una definición de la gente cis que no viene de la gente cis, viene de la gente trans. Y vamos a no ponerle atención a la historia en este momento para ver si eso es del todo cierto. Vamos de alguna manera a conceder que más allá de la historia hay una insistencia del colectivo trans en que el grupo, digamos, de personas no trans, pues no se llamen normales, no se llamen biológicos, no se llamen ordinarios, no se llamen congénitos, no se llamen asignados al nacer, sino que de alguna manera tengan el nombre de cis, ¿no? Y Miquel Misé, por ejemplo, cuenta esta historia y dice, no hay aquí una tensión en querer de alguna forma tener una maestría del propio nombre y sin embargo no concederle al colectivo cis una maestría del propio nombre. Y coincidentemente yo diría, coincidiría más bien con Miquel y diría, si hay una tensión, pero no se resuelve como él quiere. Porque él de alguna manera dice, dejemos que cada colectivo sea maestro de su propio nombre. Yo lo que le diría es, querido, nadie es maestro de su propio nombre. Dejemos de pretender tal cosa. Lo pongo como ejemplo a Miquel Misé porque de alguna manera creo que es una manera muy amistosa entrar a esta discusión.
porque habría maneras no amistosas. En efecto, podríamos citar a personas no trans, por ejemplo a mujeres feministas, pues que están muy indignadas con el término cis, porque dicen históricamente lo femenino fue caracterizado desde otro lado que no eran las mujeres, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en N cantidad de textos, por ejemplo, Elizabeth Gross en Volatile Bodies, cuando dice, de alguna manera, a través de la historia de la filosofía, en los binarios entre lo masculino, lo femenino, los hombres, las mujeres, quienes venían y definían el lugar de lo femenino, el lugar de las mujeres, no eran las mujeres. Probablemente decir que eran los hombres es un poco general, porque tampoco es que los hombres como colectivo lo hicieran. En realidad era un subconjunto muy acotado de personas, quizá dentro de la iglesia, quizá dentro de las universidades a partir del siglo X, quizá dentro de algunos espacios de pensamiento. Quizá decir que eran los hombres es de nuevo hacer un corte donde se generaliza demasiado quién lo hacía, pero lo que era claro es que no eran las mujeres, ¿no? Y esta de alguna manera es un reclamo que incluso ahora feministas aliadas de las personas trans, por ejemplo la propia Diana Mafia por allí, lo ha comentado, dice, bueno, pues lo que pasa es que yo reconozco la inquietud de muchas mujeres que sienten que nunca ha habido la capacidad de definir a la mujer desde las mujeres y que sienten que de repente ahora vuelven a perder esa capacidad, vuelven a perder la capacidad de que sean las mujeres las que definen a las mujeres porque irrumpen otros colectivos donde pueden incluso haber mujeres diversas, pero que de alguna forma atribuyen a algunas otras mujeres términos que no estaban ahí, como el prefijo cis, ¿no? Y esto que parece que pasa simplemente con esta cuestión entre lo cis y lo trans, en realidad no se circunscribe a eso, ¿no? Creo que, por ejemplo, esta demanda de históricamente me definió el racismo, históricamente me definió el capacitismo, históricamente me definió el heterosexismo, históricamente me definió el cissexismo, la cisgeneridad, la mirada cis, históricamente me definió la mirada europea, históricamente me definió X postura. Ahora quiero tener una maestría de mis historias, de mis nombres. Es una cosa que de alguna manera podríamos caracterizar como perteneciente a varios movimientos sociales de nuestro tiempo. Este anhelo de tomar control de los relatos y eventualmente tomar control de los propios nombres. Y es desde allí que, por ejemplo, luego hay una molestia cuando se encuentran con que este anhelo parece verse cercenado por otros colectivos, ¿no? Y es esa reflexión, de alguna manera, es esa pregunta, es esa inquietud de la que va este video, ¿no? Acerca de la posibilidad de ser maestros del nombre propio, ¿no? No me refiero al nombre propio como yo me llamo Shio, sino me refiero al nombre propio, algo así como colectivo, cómo nos nombramos, con qué palabras, ¿no? Y una de mis inquietudes es que creo que es algo en lo que vamos a fracasar si nos empecinamos en una maestría absoluta al nombre propio. Y creo que tenemos que reconocer que siempre va a haber un lugar en donde las alteridades juegan un papel. Ahora, eso no quiere decir que nos vamos a quedar exactamente en el mismo lugar en el que estábamos. Y eso lo voy a decir un poco al concluir este video. ¿Por qué digo que hay un punto en el cual es imposible una plena maestría del nombre propio? ¿Y a qué me refiero con eso? Todos estos distintos grupos políticos, estos movimientos identitarios, estos movimientos de lucha, quieren de alguna manera tomar el control de alguna palabra o algún conjunto de palabras como significantes y emplear esos significantes para autodenominarse. Y que de alguna manera los significados detrás de estos significantes estén dados por las personas que están detrás de estas luchas, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay esta pretensión, estos significantes que empleamos para nombrarnos, queremos que estén asociados a ciertos significados y nosotras, nosotros, queremos ser quienes estemos detrás de eso.
El problema, por supuesto, es que los significantes y en general todas las categorías se interdefinen, y eso es un problema. Por ejemplo, en filosofía analítica, cuando la gente habla de clases naturales con las cuales partes el mundo, con las cuales de alguna manera generas una partición y dices, bueno, ¿cómo está estructurado el mundo? ¿Cuáles son las clases que lo componen? Algo que sabemos en filosofía analítica es que las categorías se interdefinen y que de hecho una clase siempre es una clase contraste de otras clases. Y esto no solo es así, digamos, al hablar, sino al aprender el lenguaje e incluso al delimitar lo que podríamos llamar los propios contenidos semánticos de los conceptos, ¿no? Pensemos en algo tan básico como los colores. Los colores se interdefinen. Si podemos decir que el rojo no es verde y el verde no es azul, es porque todas estas categorías que particionan de alguna manera los espectros visuales, de alguna manera también son categorías que mutuamente se excluyen, aunque por supuesto puedan en algunas ocasiones tener fronteras vagas y difusas, pero se interdefinen. O sea, también de alguna forma hay una vía negativa que te dice, bueno, pues el rojo no es verde, el rojo no es azul, el rojo no es amarillo, el rojo no es morado, el rojo no es negro. Y todas las categorías, todas las clases naturales de alguna manera tienen esta peculiaridad. Son clases mutuamente contrastantes y lo que les da sentido no es tanto el que los puedas relacionar, por ejemplo, con una experiencia concreta, sino el que pueda haber un ejercicio de contraste donde dices tal categoría nombra esto y tal categoría no nombra aquello. O sea, si yo digo esto es un perro y esto es un gato, ahí se están mutuamente interdefiniendo. Al decir este objeto llamado perro, y lástima que mi perro acaba de acostarse, no es un gato, y enseñas un gato y dices esto sí es un gato. En ese sentido, el alcance de una categoría acota el alcance de la otra y mutuamente. Y eso es algo que sabemos en filosofía analítica. También, por ejemplo, en la lingüística estructuralista saussuriana es algo que se sabía, lo decía el propio Saussure. De alguna manera las relaciones de valor entre los significantes están, bueno, él decía, las relaciones de valor entre los signos están de alguna manera constituyendo el valor de esos signos. Es decir, si yo tengo el signo, por ejemplo, perro y el signo gato, son las relaciones entre estos signos los que les dan un valor. Y esta idea de la lingüística estructural que luego se llevó todo el mundo a todas partes, se la llevaron al psicoanálisis estructural, se la llevaron al estructuralismo histórico, se la llevaron al estructuralismo antropológico, a todos lados se llevaron esta idea de que la mutua oposición entre signos es lo que determina su valor. De alguna manera lo que está expresando, por supuesto, es esta intuición de que el valor de un signo no está dado por una relación directa con un referente y que no está dado tampoco por el querer decir de un hablante y ya, está dado por las relaciones de mutua, de mutuo contraste con otros signos. Y por supuesto uno de los giros que va a hacer el postestructuralismo es decir que en realidad ni siquiera es que hayan dos maneras de darle, de alguna manera, de conferirle un sentido, un signo, sino que lo que van a decir es que en realidad no es que un significante esté asociado a un mismo tiempo con un significado como idea y con un valor como contraste entre los signos. Lo que empiezan a decir algunos postestructuralistas es en realidad que la relación entre los significantes de alguna manera es lo que va a dar los significados, que empiezan a decir de alguna manera son estas relaciones de contraste las que producen positivamente a través de decir lo que no son, producen lo que sí son, que de alguna manera estoy vulgarizando a Derrida, pero es una idea que encontramos en sus textos, la mutua diferencia diferida entre los significantes produce eso. Y es esta idea la que de hecho haría imposible, y esta es una idea que también estoy de alguna manera simplificando y tomándole prestada a Derrida, la que haría imposible una maestría del propio nombre propio, válgase la formulación, una maestría del significante, donde alguien diría, y alguien me va a decir, aquí estás haciéndole signos a Lacan, y bueno, pues eso lo dejo a libre interpretación de cada quien,
pero lo que sí les diría es esta pretensión de que hay un significante con el cual nos nombremos y del cual tengamos maestría, porque sea nuestro querer decir lo que lo dota de contenido, porque sea de alguna manera lo que queremos nombrar con él, el significado que tenemos en la cabeza como una especie de querer decir, lo que lo dota de contenido. Un proyecto así siempre estará condenado a fracasar. Para todas, para todos, para todes nosotros. Esto lo podríamos vivir como algo horrible, como una tremenda frustración, un fracaso, o no. Lo podríamos vivir como un fracaso porque diríamos, es que siempre nos han nombrado estructuras hegemónicas y queremos tener una autonomía. Y me estás diciendo que eso no es posible. Y les diría, sí, pero yo no te estoy diciendo que entonces estamos condenadas y condenados a que nos sigan nombrando el cis-heteropatriarcado, a que nos sigan nombrando el patriarcado, a que nos sigan nombrando los varones, que nos sigan nombrando las personas cis o las personas trans, o que nos sigan nombrando las personas con un cuerpo, digamos, dentro de los estereotipos del capacitismo, o las personas endosexuales. No les estoy diciendo, entonces no podemos hacer nada, doblemos las manitas y ni modo, chicos, chicas, chiques, agachen la cabeza, ¿no? Lo que les estoy diciendo es que siempre la relación con la alteridad va a irrumpir en la manera en la que operan los significantes y la manera en la que se construye la propia significación. Y esa irrupción de la alteridad es algo que tendríamos que tomarnos muy en serio, porque lo que queremos hacer de alguna manera con la aspiración de una maestría del significante es bloquear la irrupción de la alteridad como algo que viene a plantearle cara al yo, literalmente a plantearle cara al yo y decirle aquí estoy, y tu propia autocomprensión va necesariamente a pasar por mí. Eso que para mucha gente quizás sería un fracaso, porque dicen es que queríamos definirnos nosotras a nosotras, nosotres a nosotres, nosotros a nosotros. Pues no se puede. Pero el que la alteridad participe no quiere decir que esa alteridad tenga que hacerlo desde una lógica hegemónica, desde una lógica de dominio, desde una lógica de supeditación. Es decir, si bien nadie va a aspirar a la maestría del significante nunca, eso no quiere decir que entonces estemos condenados a que siempre operen las estructuras hegemónicas como aquello que dota de significación. Yo sí creo que es posible, por ejemplo, una relación con la alteridad, una relación mediada con la alteridad, donde es esa relación con los otros la que mutuamente nos va forjando. Y creo que ahí se puede hacer una apuesta ética y de generosidad en esa relación con la alteridad, donde abdicamos de esta idea de querer tener maestría sobre el propio nombre al reconocer que ese intento inadvertidamente avasalla al otro. Le va a pasar encima, porque cuando empecemos a definirnos vamos a definir no solo nuestros significantes, sino los significantes que nombran a los otros. Y eso nos va a llevar a construir relaciones con la alteridad donde quizás no tenemos conciencia de cuál es el efecto que esa alteridad está recibiendo en nuestro intento de maestría sobre nuestros significantes. Y creo que tomar conciencia de ese hecho, tomar conciencia de que las categorías se interdefinen, nos puede llevar a una actitud más ética y mucho más respetuosa, decir, bueno, ¿cómo crear entonces maneras donde vayamos acomodando lugares para los relatos que queremos contar de nosotras y de nosotros, y que esa relación mediada por la alteridad se dé desde una manera ética, ¿no? Y creo que también hay una vena, no sé si calificar a Manuel Levinas de postestructuralista, porque creo que le daría un infarto, pero sí hay una recepción del trabajo de Manuel Levinas en el postestructuralismo que nos invita a eso. Y nada, pues un poco el video de ahora es ese, de que por ahí veo muchos anhelos de maestría de los significantes, de mucha gente que lo hace con las mejores intenciones, y donde terminas construyendo al otro como una amenaza de facto y una amenaza simbólica, porque socava ese proyecto, ¿no? Y creo que ese proyecto va a fracasar.
Así que estamos condenadas y condenados a tratar de ser personas que conciben a la alteridad como algo ineliminable. Y bueno, pues nos vemos en una semana. Bye bye.